Vamos a conocer un poquito acerca de esto. Mi objetivo no es que sean reumatólogas, ni siquiera que sean pediatras, pero cuando ustedes se vayan a sus salud, van a tener pacientes pediátricos, van a tener pacientes con sospecha de enfermedad reumatológica y si ustedes no saben estas enfermedades, no las han escuchado antes, nunca las han visto, no van a pensarlas. Y si no las van a pensar, no van a referirlas cuando es debido. Y después tenemos pacientes que demoran 6, 7, 8 meses en iniciar tratamiento de manera correcta. Se pueden agrupar las enfermedades reumatológicas dependiendo de cuál es el órgano o sistema predominante en el cual manifiesta su daño. Podemos decir que las enfermedades osteomusculares inflamatorias son las que más se conocen y ahí tenemos la IJ a la cabeza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay afectación primordialmente de lo que es la articulación. Pero también tenemos las espondiloartropatías. Luego tenemos las conectivopatías, en donde se afecta el tejido conectivo. Y tejido conectivo hay en todos lados. Entonces, prácticamente estas enfermedades afectan a todo el organismo. Ahí tenemos lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis, Sjögren, esclerodermia. Luego tenemos las vasculitis. Y las vasculitis, como su nombre lo dice, la afectación es del vaso. Pero depende si es un vaso de gran calibre, de mediano calibre o de pequeño calibre. Los síntomas van a ser diferentes. Es diferente una arteritis de Takayasu a una enfermedad de Wegener. ¿Por qué? Porque los vasos que afectan son de diferentes calibres y la sintomatología va a depender de eso. Entonces, incluso el lupus tiene componente de vasculitis. Entonces, podemos encontrar incluso vasculitis en otros tipos de enfermedades autoinmunes. Y luego las que no podemos clasificar, ¿no? Las ponemos en otras. Y ahí quiero recalcar primordialmente la penúltima, el síndrome de hiperlaxitud benigna de la infancia, porque es uno de los cuadros más frecuentes que van a ver. Siempre hago este ejemplo en la clase, ¿no? Acá son, ¿cuántos son? 20. Estoy segura que al menos, ¿no? Al menos la mitad, o tal vez 8, tienen hiperlaxitud. Así de frecuente es el cuadro, ¿no? Y hay criterios para poder hacer el diagnóstico. Varía un poquito entre niños y adultos, no en los criterios per se, los criterios son los mismos, sino en el número. Vamos a verlo posteriormente. ¿Cómo se sospecha una enfermedad reumatológica? La historia clínica es básica, ¿ya? Entonces lo primero que tienen que hacer es saber preguntar, saber cómo hacer su historia clínica completa. Y ante la sospecha, ¿no? Vas a dirigir probablemente tu examen físico dando hincapié a los órganos o sistemas más afectados. Se supone que la historia clínica tiene que ser completa y el examen físico también, pero hay que ser sincero, ¿no? Si un paciente llega porque está con mocos, ¿no? Es difícil que le hagas un examen neurológico completo. Te concentras en la parte del aparato respiratorio. Idealmente, cuando el paciente se hospitaliza, el examen sí debe ser completo, sin importar cuál es el motivo por el cual se hospitaliza el paciente. Porque a veces puedes encontrar hallazgos en el examen físico que te cambian por completo el diagnóstico. Pero a veces en consulta es un poquito más dirigido. O sea, si el que tiene sospecha de una enfermedad reumatológica, vamos a ver cuáles son los órganos y sistemas que sí o sí tienen que evaluar, porque pueden encontrar hallazgos interesantes. El primero, lógicamente, es aparato locomotor, porque suele ser el componente que más se afecta en las enfermedades reumatológicas. Y acá hay 3 términos que quiero que diferencien: artralgia, artritis, mialgia. ¿Por qué quiero que hagan la diferencia? Porque te da sospecha de diferentes enfermedades. Primero, ¿cuál es la diferencia entre artritis y artralgia? En artralgia solamente hay dolor de la articulación, ¿ya? Pero no hay evidencia física de inflamación. Ustedes no van a ver eritema, no van a ver calor, no van a ver rubor, aumento de volumen en la articulación, pero el paciente refiere que le duele. Eso es una artralgia, ¿ya? Cuando ya ven signos inflamatorios, ¿ya? Ahí están ante una artritis. Y esta diferencia es muy importante porque la artritis en pediatría es una urgencia, ¿no? Y artritis en pediatría se refiere, cuando ustedes lo vean en su postita, si ustedes tienen un paciente con artritis, lo tienen que referir porque se requiere todo un plan de trabajo para determinar cuál es la etiología. Entonces, recuerden, artralgia, dolor en la articulación, pero sin signos evidentes inflamatorios, mientras que la artritis ya hay aumento de volumen, calor, rubor. Y luego tenemos las mialgias. Las mialgias es dolor muscular. Y acá es importante, porque muchas veces las mialgias vienen acompañados de impotencia funcional. El niño no puede caminar porque le duele, ¿no? ¿Y dónde te duele? Y te toca la zona del músculo. O sea, uno lo toca y hay dolor. Esa es una mialgia. Pero si el niño no puede caminar y uno toca y no hay dolor,
probablemente no puede caminar por disminución de la fuerza. Y ahí es otro cantar. Ahí ya no estamos ante una mialgia, estamos ante una parálisis o una paresia. Y hay que determinar si es periférica o es central. Hay que determinar si es a predominio distal o a predominio proximal, porque también eso me va a hacer sospechar de ciertas enfermedades. Entonces, aparato locomotor siempre tiene que ser evaluado en un paciente con sospecha de enfermedad reumatológica o autoinmune. Luego vamos a la afectación cutánea. La piel es el tejido más grande que tenemos en nuestro cuerpo, ¿ya? Y tiene un desarrollo que viene del mismo precursor que el sistema nervioso central. Entonces, hay ciertas enfermedades neurológicas que vienen asociadas con lesiones dérmicas. Las enfermedades autoinmunes per se tienen ciertas zonas predominantes de la piel que les gusta afectar. Y la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría son fotosensibles, que quiere decir que les disgusta la luz, ¿no? Entonces, zonas fotoexpuestas, como la cara, como la B del cuello, son zonas en donde podemos encontrar con frecuencia lesiones dérmicas en enfermedades autoinmunes. ¿Qué otras lesiones tenemos que tener claro? Hay lesiones ya con nombre y apellido, por ejemplo, el rash malar. ¿De qué enfermedad es? De lupus. ¿Y dónde se ubica el rash malar? Afecta a la zona de las mejillas, pero recuerden, también la zona del tabique nasal. ¿Ya? Hay otra lesión que se ubica alrededor de los ojos. Es un eritema que rodea ambos ojos. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama? Es como una especie de antifaz, pero solamente compromete alrededor de los ojos. ¿Solo es eritema o es? Es un eritema, pero puede venir acompañado de edema. ¿Heliotropo? Es un rash en heliotropo, ¿ya? Así se llama. ¿Y saben de qué enfermedad es? Dermatomiositis, exactamente. Ahora, hay otras lesiones que son también muy típicas de dermatomiositis que afectan las zonas extensoras de las manos, de los miembros inferiores, son zonas extensoras, ¿ya? Entonces imagínense cuáles son las zonas extensoras, son estas de acá, ¿no? Estas de acá, y de los miembros inferiores, zonas extensoras, tendríamos la rodilla, por ejemplo, ¿no? Esta parte de acá, y se caracterizan por ser lesiones hiperqueratóxicas sobrelevadas, ¿no? Y son típicas de dermatomiositis. ¿Algunos de ustedes saben cómo se llama? Gotrón, exactamente, son las pápulas de Gotrón. Bueno, entonces vemos que la afectación cutánea en enfermedades autoinmunes podemos encontrarlas en ciertas ubicaciones, que incluso algunas tienen nombre y apellido. Pero también tenemos otras lesiones que son más inespecíficas, y ahí tenemos las lesiones purpúricas. ¿Alguien sabe qué es una púrpura, qué es una petequia? La diferencia por el tamaño. La diferencia entre petequia, entre equimosis, entre hematoma es la del tamaño. ¿Pero qué es? ¿Saben? Una extravasación. Exacto, extravasación de sangre, ¿ya? Es sangrado de piel. Eso es el síndrome purpúrico, esas son las petequias, la equimosis. Va a diferenciarse qué cantidad de sangre y el tamaño de la lesión para ponerle un nombre diferente. Pero es sangre, extravasación de sangre en la piel. ¿Y por qué es importante que sepan que es sangre? Porque definitivamente si tienes sangre en la piel, por más que la aplastes, no va a desaparecer, porque no vas a hacer desaparecer la sangre. A diferencia de los rash, por ejemplo, tipo ABO, ¿no? O los exantemas, en donde tú aplastas, haces digitopresión o vitropresión y la lesión desaparece. Entonces, en las petequias no desaparece. ¿Por qué? Porque es sangrado de piel. Y las lesiones tipo petequias, las lesiones petequiales, son una manifestación de una alteración de la hemostasia primaria. Si ustedes recuerdan fisiología, cuando vieron hemostasia primaria, hemostasia secundaria, formación del trombo primario, formación del trombo secundario, cuando vieron hemostasia primaria les hablaron de que había una fase vascular y una fase plaquetaria. Y en la fase plaquetaria les dijeron que había adherencia plaquetaria, activación plaquetaria y agregación plaquetaria. Y con eso terminábamos en el trombo primario. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Ahí algo en su cabeza está ese conocimiento. Y después ese trombo primario pasaba a lo que era la coagulación propiamente dicha, que era la hemostasia secundaria. Y ahí venían los factores de coagulación. Y vía intrínseca, vía extrínseca, y se llegaba a vía común. Se formaba luego el paso de fibrinógeno a fibrina y teníamos ya el tapón de fibrina, ¿no? Todo eso era la hemostasia. Ya, vamos a concentrarnos en la hemostasia primaria. La hemostasia primaria ya tiene como dos fases, la vascular y la plaquetaria. Entonces, cuando tenemos
lo que vamos a tener clínicamente son petequias. Y si hay dos fases, la vascular y la plaquetaria, significa que si es que hay algún problema a nivel de plaquetas, vamos a tener un problema de hemostasia primaria. Entonces, cuando tengan pacientes con trombocitopenia, plaquetas disminuidas, una de las manifestaciones clínicas es sangrado de piel y sangrado de mucosas, o sea, petequias y, por ejemplo, epistaxis, gingivorragia. Eso es típico de disminución de plaquetas, alteración de hemostasia primaria. Pero también había una fase vascular. Entonces, si es que tienen una vasculitis, también pueden tener evidencia de sangrado de piel y mucosas. Entonces, también pueden tener petequias. Entonces, la presencia de petequias, también, si es que están con plaquetas normales, les puede hacer sospechar de una enfermedad autoinmune, una vasculitis. ¿Ya? Entonces, podemos encontrar entonces varios tipos de manifestaciones cutáneas. Otros, por ejemplo, también es afectación de mucosas. En el lupus, uno de los criterios es la presencia de aftas orales o lesiones ulcerosas orales y nasales. También es una manifestación de enfermedad reumatológica. Luego nos vamos a la afectación gastrointestinal. Una de las características de nuestro tracto gastrointestinal es que está recubierto por mucosa, ¿ya? Que tiene una gran circulación. ¿Por qué? Porque una de las funciones más importantes del tracto gastrointestinal es la absorción de nutrientes. Y lógicamente, a través del enterocito va a llevarse los nutrientes ¿a dónde? A la sangre, ¿no? Entonces, tenemos que hay muchos vasos sanguíneos en toda la extensión de la mucosa. Si hemos dicho que algunas vasculitis pueden ocasionar sangrado de piel y sangrado de mucosas, lógicamente el tracto gastrointestinal puede estar afectado. Entonces, podemos tener incluso evidencia de sangrado o hemorragia digestiva en una vasculitis, ¿no? Y en una enfermedad autoinmune. También podemos tener manifestaciones inespecíficas como dolor abdominal. Entonces, cuando ustedes tengan algún compromiso del tracto gastrointestinal, pero no aislado, no solo, sino en compañía con manifestaciones de otros órganos y sistemas, tengan en cuenta la posibilidad de estar ante una enfermedad autoinmune. Luego tenemos la afectación cardiopulmonar. La afectación cardiopulmonar no es tan frecuente, pero cuando se presente severa, podemos presentar, por ejemplo, el lupus afecta el corazón a todo nivel, afecta el pericardio, la pericarditis, derrame pericárdico, afecta el miocardio, la miocarditis, afecta el endocardio, puede darte endocarditis, puede afectarte las válvulas, puede darte lesiones valvulares, puede afectar incluso la conducción normal del corazón y producirte arritmias. Entonces, enfermedades autoinmunes pueden hacer afectación cardíaca y cuando la presentan siempre es severa, o sea, no es frecuente, pero es grave. La afectación pulmonar, por ejemplo, el Wegener o el Chuk-Strauss, ¿no? Son característicamente vasculitis. Sabemos que en el pulmón tenemos múltiples vasos porque es parte de lo que es el intercambio gaseoso, podemos tener manifestaciones también a ese nivel. Y cuando se presente, ¿cómo se van a presentar? Con hemoptisis, con dolor torácico, con presencia de granulomas a nivel de la radiografía de tórax o de una tomografía. No es frecuente, pero es grave. Entonces, las manifestaciones cardiopulmonares también puede ser una manifestación de enfermedad autoinmune. Y luego tenemos los otros, ¿no? Y dentro de los otros tenemos uno que es muy importante, que es el riñón. Casi todas las enfermedades autoinmunes tienen manifestaciones renales. ¿Por qué? Porque nuevamente el riñón es un conjunto de vasos sanguíneos. Entonces, cualquier enfermedad que te produzca daño a nivel de los vasos sanguíneos te pueden dar manifestaciones renales. ¿Y cómo se presentan? Como hematuria, como proteinuria o como disminución de la tasa de filtración glomerular, o sea, como alteración de la función renal. Entonces, cuando tengan enfermedades renales, ¿no? Enfermedades autoinmunes, puede ser un diagnóstico diferencial. También podemos tener afectación ocular, las uveitis, alteración, las retinopatías, o sea, puede haber afectación de la uva, puede haber afectación de la retina, ¿ya? Entonces, afectación ocular también es una manifestación de enfermedad autoinmune. Y la afectación neurológica, que no solamente es neurológica, también es neuropsiquiátrica. Y esto, por ejemplo, quiero que lo recuerden. Me parece, no han sido ustedes, ha sido el grupo pasado. El grupo pasado votaron como 8 o 10 chicos, votaron en mi servicio, y todos conocieron a un paciente con una enfermedad neurológica autoinmune, una encefalitis autoinmune. Las encefalitis autoinmunes
son llevados al psiquiatra, son llevados al psicólogo. Luego la madre ve que puede asociarse a bradilalia, bradisiquia, y posteriormente, después de un mes y medio, empieza a convulsionar. Y ahí recién empiezan a darse cuenta que esto no es psiquiátrico, sino que tiene organicidad. Y recién se sospecha, por ejemplo, de un cuadro de encefalitis. Entonces, muchas enfermedades autoinmunes pueden venir con un componente psiquiátrico que puede pasar desapercibido si ustedes no lo han escuchado antes o no lo han visto antes. Y síntomas generales, los más sensibles pero los menos inespecíficos. Todos los niños pueden tener fiebre, todos los niños pueden tener hiporexia, todos los niños pueden tener malestar general, pero casi todos los niños con enfermedades autoinmunes van a tener estos síntomas inespecíficos, ¿no? Entonces son muy sensibles, pero poco específicos. Cuando hablamos del examen físico, como les menciono, ¿no? El compromiso del aparato locomotor es uno de los más importantes porque es el más frecuente, de los más frecuentes. Entonces, tiene que ser un examen del aparato locomotor sistemático, completo, ordenado, ¿ya? Nunca se olviden que tienen que inspeccionar, palpar, valorar la movilidad, ver cómo camina el niño, ver la marcha, ¿ya? Y tienen que evaluar hallazgos periféricos. ¿Qué quiere decir periféricos? De miembros superiores, miembros inferiores. Y hallazgos axiales, esto quiere decir de la columna, ¿ya? Tienen que determinar, por ejemplo, si es que hay una afectación de la fuerza, si es que la fuerza es, la disminución de la fuerza es a predominio distal o a predominio proximal, ¿no? Y en el caso de la fuerza tienen que graduarla, ¿no? Ustedes saben que una fuerza normal es 5 sobre 5, pero si es que tenemos 4, 3, 2, 1, va a tener ciertas características particulares. Por ejemplo, una fuerza normal observada es 5 sobre 5. Una fuerza levemente disminuida, pero que vence resistencia a la gravedad y resistencia administrada por ustedes es 4 sobre 5. Una que solo vence gravedad, pero no puede vencer la resistencia que ustedes aplican, es un 3 sobre 5. Si no vence gravedad, es 2 sobre 5. Si solamente puede hacer movimientos laterales y no logra vencer gravedad, es un 1 sobre 5. Y si no logra moverse, es un 0 sobre 5. Ahí estaríamos hablando de una parálisis, porque ya no hay movimiento, ¿no? Entonces, esos también tienen que incluirlo dentro de sus exámenes, dentro de su evaluación. Nunca se olviden evaluar la marcha. Y esto es muy importante, ¿no? Porque pueden llegar y encontrar un niño que dice que está mareado, ¿no? Pero cuando camina, ustedes van a ver si realmente hay o no una alteración en la marcha. ¿Cómo van a verlo? Porque la gran mayoría de los niños van a ampliar la base de sustentación. Es muy fácil agarrar y decir, me caigo. Pero tú lo haces caminar y camina con la línea recta, ¿ya? Siempre evalúen marcha, eso es importante, ¿ya? La marcha y la coordinación está dada por dos áreas predominantemente. Uno es el cerebelo y el otro es el octavo par, ¿ya? El vestíbulo coclear. El niño tiene un cerebro que aún está en desarrollo al momento del nacimiento. Ustedes saben que el cerebro del niño sigue todavía madurando hasta los 5 años. Pero lo que es la maduración del cerebelo termina alrededor de los 2 años. Y esta maduración implica mielinización, ¿ya? Entonces, a los 2 años, recién el niño tiene un cerebelo totalmente mielinizado y la coordinación va a ser mucho mejor, va a estar más completa. Entonces, antes de los 2 años, es normal que un niño camine como borrachito, que camine con las piernitas abiertas, ampliando base de sustentación y que se caiga frecuentemente. Eso suele ser, por ejemplo, una de las preocupaciones de los padres. No, mi hijito ya aprendió a caminar, pero todavía se cae, ¿no? O camina con las piernas muy abiertitas. Es normal, si es que es menor de 2 años. Pero ya pasados los 2 años, ustedes van a ver que la marcha del niño cambia. Entonces, si ustedes tienen a un niño de 6, 7 años que camina ampliando base de sustentación, tienen que preocuparse, ¿no? Y ya hay otros exámenes adicionales que tienen que agregar. Y cuando hablamos de criterios de Beighton, hablamos de los criterios de hiperlaxitud, que les estaba mencionando que son muy frecuentes, ¿no? Y nos permiten hacer el diagnóstico. Vamos a ver cuáles son. Primero tenemos la hiperextensión del quinto dedo más de 90 grados. Nuestra manito, ¿ya? Quinto dedo, flexión, extensión. Entonces vamos a hiperextender. Se supone que no debería ser más de 90 grados. Si es que es más de 90 grados, te da un punto por cada mano, ¿ya?
Luego, oposición del pulgar al antebrazo. Pulgar al antebrazo. Nuestro pulgar debería llegar hacia el antebrazo, no a la palma, al antebrazo. Si es que logra tocar el antebrazo, es un punto y se hace en ambas manos. Luego tenemos hiperextensión del codo. Extendemos nuestro codo y debería haber un ángulo de 0 o de 180 grados. Pero si es que vemos que hace más y hay una diferencia de más de 10 grados, es un punto por ambos brazos, un punto por cada brazo. Y hiperextensión de rodilla, lo mismo, extendemos la rodilla y debería hacerse un plano de 0 grados o de 180, pero si vemos que se hiperextiende por encima y es más de 10 grados, es un punto por cada pierna. Y la flexión anterior del tronco con manos en el suelo, ahí mucho tiene que ver con nuestra falta de ejercicio, es que nuestras palmas toquen la palma del piso, la superficie del piso. Si lo logramos, es un punto. Entonces, si ustedes hacen sumatoria, serían 9 puntos en total. En niños, ya, el diagnóstico se hace con 6 puntos o más. En adultos, con más de 4 puntos, o sea, con 5 o más. Entonces, ahí pueden hacerse ustedes mismos sus criterios de Beighton para ver si es que son interlaxos o no. Hemos visto historia clínica, hemos visto examen físico, ahora veamos exámenes de laboratorio. Hay un montón de exámenes que por ahí pueden ayudarnos a tener sospecha de enfermedad reumatológica o enfermedad autoinmune, pero los exámenes son auxiliares, ¿ya? Ninguno es tan definitivo que te dé el diagnóstico. A los reumatólogos les encantan los criterios diagnósticos. Siempre tienen tablas con criterios y dicen que tienen que cumplir 2, 3 de los siguientes criterios. ¿Por qué? Porque no hay un solo examen que sea patognomónico. Necesitas tener un acúmulo de criterios. Entonces, los exámenes solamente son auxiliares, ¿ya? Incluso puedes tener estos exámenes positivos en personas sanas. Entonces, no se basen exclusivamente en exámenes auxiliares. El más conocido es el ANA, ¿no? ¿Quién no ha escuchado acerca del ANA? El ANA o anticuerpos antinucleares, ¿ya? Es un marcador muy sensible, pero muy poco específico. Hasta un 20% de personas sanas pueden tener ANA positivo. Podemos encontrarlos en lupus, en AIJ, en otras conectivopatías. Incluso cuando tengamos una AIJ con ANA positivo, es un marcador de riesgo de uveitis. O sea, en estos pacientes con AIJ que tengan ANA positivo, es importante hacer un seguimiento más cercano por el oftalmólogo. También tenemos variantes de ANA, y ahí tenemos, por ejemplo, el anti-RO y anti-LAC, que son marcadores de, por ejemplo, Sjögren o de lupus neonatal. También tenemos variantes que son específicos para ciertas enfermedades, como el anti-DNA doble cadena, que es específico de lupus, o el anti-SMID, que también es específico de lupus, ¿no? También tenemos el anti-RNP, que es más frecuente en enfermedades mixtas del tejido conectivo. Entonces, ciertas variantes del ANA nos hacen sospechar de diferentes tipos de patología. Luego tenemos el factor reumatoideo. El factor reumatoideo en adultos es muy útil, ¿no? Te ayuda a hacer diagnóstico de artritis reumatoidea. En pediatría no lo es tanto. Solamente es útil en una de las 6-7 variantes que tiene la AIJ, que vamos a verla posteriormente. Y en pediatría no se llama artritis reumatoide, se llama artritis idiopática juvenil. Y uno diría, bueno, se les ocurrió cambiarles el nombre, pero no. No diríamos completamente distinto, sino que es un poco más amplio, ¿no? Lo vamos a ver posteriormente. El HLA-B27 es útil especialmente en espondiloartropatías. El PCR y el BCG son marcadores inflamatorios recontra inespecíficos. Están altos en infecciones, en tumores, cuadros inflamatorios autoinmunes. Entonces podemos verlos positivos en muchas condiciones y no nos da un diagnóstico. Y las pruebas de imagen. Si bien es cierto, uno tiene en la cabeza, siempre, cuando hablas de artritis reumatoide, en tu cabeza aparece al toque la imagen de la radiografía de las manos, ¿no? Siempre esa es la asociación que tenemos. ¿Por qué? Porque la artritis reumatoide se caracteriza por una artritis erosiva y primordialmente afecta articulaciones pequeñas, como las articulaciones de las manos, ¿no? Te da rigidez matutina, deformidades de las manos. Pero la presencia de deformidad ya te habla de una enfermedad avanzada. Al inicio, al debut, no hay deformidades óseas, entonces la radiografía no es útil para el diagnóstico. Te sirve tal vez para ver complicaciones,
o en el transcurso de la enfermedad, pero no para el diagnóstico. ¿Qué examen sí te puede ser útil? La ecografía, porque la ecografía va a haber signos de sinovitis, signos de inflamación en la articulación, pero es operador dependiente. Si tú tienes un radiólogo que es un capo haciendo ecografía, probablemente te sirva mucho, pero hay que ser sincero, ¿cuántos radiólogos capos conocen? ¿Ya? En pediatría, por ejemplo, nosotros sabemos a quién le pedimos que haga la ecografía y vemos quién leyó. No me sirve. Sabrá Dios si es que lo que he escrito es cierto. Peor ahora que estamos inmersos de médicos generales que han hecho un cursito de 2-3 meses y que piensan que ya saben ecografía con eso, que intentan incluso hacer ecografías especiales en niños, mucho peor. A veces los informes dan de miedo, son de terror. Entonces, ecografía, si bien es muy útil, es operador dependiente. Esta es la diapositiva más importante a mi criterio. No les voy a pedir ninguna pregunta en el examen de esta diapositiva, pero puede que cuando estén en sus CERULs sí se acuerden y digan, mira, sí, tenía razón la doctora. ¿Cuándo debo referir una sospecha, ¿no?, de un paciente con enfermedad reumatológica? Lo primero es cuando tienes artritis. ¿Ya? Las artritis se refieren todas. ¿Por qué? Porque puedes estar ante una artritis séptica y la artritis séptica es una emergencia. Entonces tu paciente se te puede morir. ¿Y cómo vas a hacer la diferenciación si es una artritis reactiva o es una artritis séptica? Con laboratorio, que en su posta 1-2 no van a tener. Entonces refiéranlo. ¿Ya? Si tienen artritis, refiéranlo. ¿Y qué es la artritis? Dolor, inflamación. Dolor en la articulación con signos inflamatorios. ¿Ya? Ahora, un dato también interesante para que puedan diferenciar una artritis de una artralgia es que las artritis son inflamatorias y las artralgias pueden ser inflamatorias, pero típicamente son mecánicas. Por ejemplo, si ustedes se caen, ¿ya?, y el golpe no es tan importante, pero por ahí ha ocasionado algún tipo de molestia, tal vez no se hinche, ¿no?, pero les va a doler. Y en la noche, cuando ustedes descansen, con el descanso van a mejorar. Al día siguiente van a sentirse mejor. Estos daños mecánicos mejoran con el reposo. En cambio, los cuadros inflamatorios no mejoran necesariamente con el reposo. Entonces, las artritis suelen doler en la noche. Se despiertan al dormir por el dolor, mientras que los cuadros mecánicos no. Los cuadros mecánicos mejoran con el reposo. Los niños amanecen mejor y en el transcurso del día, por estar corriendo, por estar moviéndolo, duele. Entonces, eso también es una forma de hacer la diferenciación. Luego, sospecha de enfermedad sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay afectación de más de 2 órganos o sistemas. O sea, imagínense que tienen a un niño que tiene lesiones térmicas, pequeñas, en varias partes del cuerpo y que además le duele la barriga. Tiene afectación de piel y afectación del tracto gastrointestinal. Esos son ya 2 órganos o sistemas. Probablemente podría tratarse de una enfermedad sistémica. Si es que no sabes qué es, si no logras hacer el diagnóstico, refiere. Pacientes con síntomas de aparato locomotor no biliado. Acá también nuevamente. El ejemplo más claro es que un niño deje de mover un miembro. Por ejemplo, ustedes ven que el niño ya no puede caminar. Lo ves tranquilo, pero no puede caminar. Y esto ha pasado en un tiempo corto, es algo de instauración reciente. Entonces, eso, por ejemplo, es un criterio para referir. ¿Por qué? Porque el niño va a necesitar exámenes que ustedes no tienen. Entonces, refiéranlos. Manifestaciones cutáneas sin filiar, lo mismo. Impotencia funcional en alguna articulación. Y acá el ejemplo de un niño que no pueda caminar, no pueda mover el brazo, no pueda mover la muñeca, ¿no? Si es que tiene impotencia para mover un miembro, hospitalícenlo. Y como no van a tener hospitalización en su posta, refieran. El Instituto Nacional de Salud del Niño, que es un instituto, es un nivel 3, 3-2, incluso porque es especializado, ¿ya?, hospitaliza a los niños que tienen impotencia funcional. Ese es el motivo de hospitalización. Si nosotros los hospitalizamos, imagínense ustedes en su postita que no tienen ni radiografía, hospitalicen. Refieran. Dolor articular nocturno, ¿por qué? Porque es artritis. Debilidad muscular, todas las debilidades musculares se deben referir. Pueden estar incluso ante un Guillain-Barré. Entonces, no se confíen. Si es que ven que hay debilidad muscular, refieran. ¿Ya? Entonces, recuerden estas indicaciones de referencia, les va a ayudar muchísimo en su día a día y cuando estén solos en la cuna.
ahora vamos a empezar lo bueno. Vamos a empezar a hablar un poquito acerca de las más frecuentes. Vamos a conocerlas, vamos a identificarlas por imágenes, por clínica, vamos a ver cuál es el manejo, ¿ya? Y terminando cada una de ellas, se supone que ustedes van a ser capaces de al menos pensarlas si es que viene un paciente con signos o sintomatología similar. Entonces vamos a empezar. Doctor, para que se despierte, ayúdeme leyendo. Paciente, bueno, No. Alfredo, puede seguir usted. Yo sé que los dos están con sueño. Vamos. Paciente varón de 11 años ingresó con cuadro clínico de 2 días de evolución caracterizado por presentar lesiones maculopapulares en ambos miembros inferiores. Acompañado de dolor abdominal. Acompañado de dolor abdominal difuso. Me refirió que cursó un respiratorio alto por inmovilitis 2 semanas antes de su ingreso, la cual se dio por administración de amoxicilina más ibuprofeno con evolución aparentemente favorable. El examen físico se estudia en lesiones maculopapulares palpables, sobrelevadas a niveles superiores y en los inferiores enseñándose a región glútea. El abdomen estaba blando y preferible con cristatismo conservado no doloroso a la palpación profunda. Evolución los 2 días de lesión fue con dolor abdominal tipo cólico acompañado de posiciones tipo merena. Muy bien. Tenemos entonces, miren, es un paciente varón de 11 años, que la clínica primordial es de lesiones maculopapulares en ambos miembros inferiores asociado a dolor abdominal difuso. ¿Ya? Hay un antecedente de una infección respiratoria alta que le dieron antibióticos, pero que aparentemente ya mejoró. Pero tenemos lesiones maculopapulares. ¿Qué significa maculopapulares? Que se ven y se palpan, ¿ya? Que son sobreelevadas y que afectan miembros inferiores. Estas son las lesiones. ¿Puedes apagarme la luz, por favor? No sé quién está más cerca del interruptor. Miren, estas son las lesiones con una distribución en miembros inferiores. Son unas lesiones medias violáceas que se palpan cuando uno pasa la mano por encima de las lesiones, están ligeramente sobreelevadas, ¿ya? Y que no desaparecen a la electropresión. ¿Qué les parece este tipo de lesiones? Es un síndrome purpúrico, son lesiones petequiales, ¿ya? Entonces, tienen a un niño con un síndrome purpúrico con afectación en miembros inferiores, asociado a dolor abdominal. ¿En qué enfermedad piensan? Genocholia. Por acá dicen Genoscholde. Otros ni siquiera saben qué es Genoscholde. ¿Pero en qué más pensarían? Es una vasculitis, muy bien, es otra opción. ¿Qué más podría pensar? ¿Se acuerdan que les mencioné la hemostasia primaria? Una trombocitopenia. Una trombocitopenia, exacto. Eso también podría pensar. Entonces, si es que tienen un paciente con estas características, ¿qué sería lo primero que le pediría? Plaquetas. Un hemograma para ver cómo están las plaquetas. Ya, en este niño las plaquetas estaban normales. Entonces, se convierte en una púrpura no trombocitopénica. ¿Ya? Púrpura no trombocitopénica. ¿Por qué? Porque tiene lesiones purpúricas y las plaquetas están normales. Estos chicos que les presento es un Genosch. Púrpura de Genoscholde, también conocida como púrpura no trombocitopénica o también llamada vasculitis IgA. ¿Ya? Ese es su otro nombre. ¿Por qué se llama vasculitis IgA? Porque es una vasculitis en donde hay depósitos de IgA. ¿Ya? Por eso se llama vasculitis IgA. Si vemos al microscopio, la anatomía patológica es una vasculitis leucocitoplástica, ese es el nombre, es una característica típica, y afecta a vasos pequeños. Como afecta a vasos pequeños, por eso es que las lesiones se ven a nivel de piel, ¿ya? Son vasitos pequeños los que se afectan. Miren, a diferencia de cuando uno habla de enfermedades reumatológicas, uno siempre piensa que la enfermedad es más típica en mujeres. En este caso no, Genosch es más frecuente en varones, una relación de 2 a 1. ¿Qué significa? Que más por cada mujer con Genosch hay 2 hombres con Genosch, ya que es mucho más frecuente en varones. Y la edad es alrededor de los 10 años. La gran mayoría son incluso menores, suelen ser niños más pequeños de 10 años. Nuestro paciente estaba en el límite, tenía 11. La incidencia oscila entre 10 a 20 casos por 100.000 niños y hay desencadenantes. ¿Qué significa? Que no aparece de la nada. Puede parecer, ¿no? Pero siempre hay un desencadenante. La gran mayoría son infecciones respiratorias o infecciones gastrointestinales
o también puede ser una vacuna, o también puede ser incluso el debut de una enfermedad reumatológica que posteriormente va a aparecer, o puede ser también un cáncer que está por ahí apareciendo. O sea, puede haber un desencadenante de cualquier tipo, ¿ya? Pero los más frecuentes son las infecciones seguido de los medicamentos, ¿ya? Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a ver que lo más predominante, mandatorio, que siempre tiene que estar es la manifestación dérmica, que es la púrpura. Por eso se llama púrpura no trombocitopénica o púrpura de Henoch-Schönlein. Si no hay púrpura, no hay Henoch, ¿ya? Pero también afecta otros órganos. Entonces, las manifestaciones renales nos van a hablar del pronóstico. ¿Y qué tan frecuente hay afectación renal? Depende de la serie. En algunos dicen que hay 20%, en otras dicen 50%, en otras llega hasta 70% de compromiso renal. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Como les menciono, a los reumatólogos les encantan los criterios. Entonces, estos son los criterios de Euler, ¿ya? Euler, Pareto y Press, para Henoch-Schönlein. El criterio mandatorio, el primero, es la presencia de petequias o púrpura, que clásicamente es palpable, o sea que es un poquito sobreelevada, y que afecta predominantemente miembros inferiores. Puede afectar también tronco y miembros superiores, pero no es lo típico. Lo típico es que afecte miembros inferiores y glúteos. Entonces, si ustedes tienen petequias en miembros inferiores y glúteos en un paciente menor de 10 años, pídanle un hemograma para ver cómo están las plaquetas, y si están normales, piensen que es un Henoch. Ya por frecuencia es así. Incluso es tan frecuente que es la vasculitis más frecuente en la infancia. ¿Ya? Vasculitis más frecuente en la infancia, Henoch-Schönlein. Y aparte, necesito tener al menos uno de los siguientes 4 criterios que le siguen. Y ahí tenemos dolor abdominal difuso de inicio agudo, una histopatología que muestre vasculitis leucocitoclástica, artritis o artralgia de inicio agudo y compromiso renal. En el caso del paciente descrito en el caso clínico, era un niño que venía con petequias en miembros inferiores, ¿no? Unas lesiones purpúricas sobrelevadas, asociado a dolor abdominal agudo. Entonces ya tenía el criterio mandatorio y tenía un criterio más. Incluso la manifestación del dolor abdominal progresó en el transcurso de los días, cuando ya estuvo hospitalizado, a melena, ya hubo compromiso en mucosas incluso. Este es un estudio que se hizo, es un seguimiento de 10 años en un consultorio de un hospital en Argentina, en donde se valoraron los signos y síntomas más frecuentes en los pacientes con diagnóstico de Henoch, ¿no? La púrpura, bueno, fue un seguimiento a 339 pacientes, que fueron los que se atendieron en estos 10 años, ¿no? Que ingresaron en el estudio. El 100% tuvo púrpura, y claro, pues porque si no tenían púrpura no eran Henoch y no entraban al estudio, ¿ya? Por eso es que el 100% tiene púrpura. Con respecto a los síntomas articulares, el 82% presentó algún tipo de manifestación articular, ya sea artralgias o artritis. Luego tenemos los síntomas abdominales en el 54%. Y los síntomas abdominales podían ser dolor abdominal, hemorragia digestiva o presencia de dolor y vómitos. Luego tenemos que el compromiso renal se vio en un 19%, lo colocan, pero era mucho mayor el porcentaje si se consideraba también manifestaciones mínimas, ¿no? Por ejemplo, hematurias microscópicas o simplemente hematuria no llamativa o proteinuria no nefrótica. Mientras que cuando ya había compromisos renales importantes como síndrome nefrótico, nefrítico, proteinuria en rango nefrótico, ya los casos eran menos frecuentes. Y también se describió que si bien no está dentro de los criterios diagnósticos, también se describe con frecuencia en el Henoch la presencia de edema en los varoncitos, edema escrotal, en las mujeres edema de labios o en la zona sacra y también edema en cuero cabelludo. Esto hubiera o no incluso manifestaciones renales, entonces es un edema per se, no por manifestación renal, sino como mismo signo o síntoma del Henoch-Schönlein. Entonces, vemos que cuando tengamos a un paciente pediátrico menor de 10 años que tenga manifestaciones dérmicas tipo petequias o púrpura, que afecta predominantemente los miembros inferiores asociado a dolor abdominal o artralgias o artritis, o compromiso renal, ya sea hematuria, proteinuria o edema, aunque no está dentro de los criterios, ¿no? Estaríamos ante un síndrome de Henoch-Schönlein o una púrpura de Henoch-Schönlein. La ventaja del Henoch es que es benigno. El 94% va a pasar solo, hagan ustedes o no hagan nada, ¿ya? Solamente requieren
soporte le vamos a dar? Bueno, si le duele la pancita, le daremos un paracetamol para que le deje de doler. Si le duele alguna articulación, pero no hay impotencia funcional, no hay signos inflamatorios, le daremos un analgésico, puede ser paracetamol o AINES para que le deje de doler. Si es que tiene las lesiones dérmicas en miembros inferiores, le daremos reposo para que en el transcurso de 7 a 10 días desaparezca. Pero no todas van a evolucionar de la misma manera y cuando hay compromiso renal, el pronóstico se desombrece. Entonces, hemos dicho que las manifestaciones renales en Henoch pueden ser proteinuria, hematuria. ¿Cuál sería el examen que le pedirían a un paciente que tiene diagnóstico de Henoch? Un examen de orina. Todo paciente con Henoch tiene que tener un examen de orina. Y ahí tiene que ver si es que hay hematuria. A veces la hematuria no es macroscópica, o sea, la mamá no lo refiere, pero puede ser microscópica. La proteinuria en el examen de orina solamente se manifiesta de manera cualitativa, o sea, te ponen en cruces, una cruz, 2 cruces. Pero si es que ya tienen, así sea una cruz, tendrán que pedir un examen cuantitativo. ¿Qué examen cuantitativo conocen para ver proteínas en orina? Tiene 24 horas. La proteinuria de 24 horas. ¿Y qué otro examen podríamos pedir si es que no podemos? Recuerden, son niños menores de 10 años, podemos tener tal vez a un niño de 2 años. Proteína de creatinina. Una orina al azar, y haríamos la relación procrea, proteína creatinina. Eso ya se los han enseñado en clínica 1 cuando vieron nefropatías. Entonces, todo paciente con Henoch o con sospecha de Henoch, inicialmente le van a pedir su hemograma para ver que las plaquetas estén normales y luego para su seguimiento le van a pedir un examen de orina. Si es que el niño no tiene impotencia funcional, el examen de orina está normal y el dolor abdominal no es muy severo, no le imposibilita nada, lo van a mandar a casa con reposo y paracetamol o AINES, nada más. Lo van a tener que controlar obviamente entre la semana y los 10 días para ver que vayan desapareciendo las lesiones dérmicas. Durante esa semana, 10 días, el niño tiene que estar en reposo, no puede ir al colegio, no puede correr, saltar, jugar, para ayudar a que desaparezcan más rápido esas lesiones. Y posterior a eso van a hacerle seguimiento con exámenes de orina, porque el compromiso renal es la única manifestación que puede presentarse incluso cuando las lesiones dérmicas ya desaparecieron. Y puede presentarse hasta 6 meses después de haber tenido las lesiones dérmicas. Entonces, al menos por 6 meses, una vez al mes, aunque sea, tendrán que pedirle su examen de orina a este niño para asegurarse de que no hay compromiso renal posterior. Ahora, ¿qué pasa si el niño tiene un dolor abdominal que no calma con el paracetamol? Es criterio de hospitalización. Como ustedes no van a tener hospitalización, criterio de referencia. En estos casos se utiliza corticoides para el manejo, pero es mejor hacerlo hospitalizado. ¿Por qué? Porque recuerden el caso de este niño, cursó con hemorragia digestiva. Puede haber hemorragia digestiva, es mejor que sea manejado hospitalizado. ¿Qué pasa si es que tiene artralgias, artritis, que le impiden la deambulación? ¿Qué les dije? Si un niño tiene impotencia funcional, refiéranlo. Ese es el caso. Si es que el niño no puede caminar por el dolor, tienes que hospitalizarlo. Y como no vas a tener hospitalización, lo vas a referir. ¿Ya? Estos son los criterios de hospitalización de Henoch. Dolor abdominal moderado severo, artritis en 2 o más articulaciones, proteinuria, que es compromiso renal, sangrado gastrointestinal, incapacidad para deambular. ¿Y cuál es el tratamiento en estos pacientes que se hospitalizan? Corticoides. Utilizamos prednisona a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo por día, pero es mejor que el tratamiento inicial se dé hospitalizado. ¿Qué pasa si es que hay compromiso renal? Si es que el examen de orina no me salió normal, ahí se tiene que hospitalizar. Es muy probable que requiera, si no es solo un pediatra, un nefrólogo. Entonces es mejor que se hospitalice. Centro, refiera. El tratamiento también es con corticoides, y si con corticoides no mejora, podemos usar ciclofosfamida o diclofenolato. Por ahí alguien me dirá, tal vez puedo usar en todos corticoides, y así trato por si el que tiene compromiso renal. Hay estudios que han visto que el uso de corticoides no disminuye el riesgo de manifestación renal. Entonces, si es que su paciente no tiene un examen de orina patológico, no tiene compromiso renal, de nada le va a servir que le inicien corticoides antes. Si va a desarrollar compromiso renal, lo va a hacer con corticoides o sin ellos. Así que mejor evitemos su uso y solo lo usemos si acaso lo necesitamos. Muy bien, ¿preguntas sobre Henoch? Es un caso sencillo.
muy didáctico. Y por ahí probablemente lo van a ver, porque ya les dije, la vasculitis más frecuente en edad pediátrica. A ver, Rick. La transición tiene púrpura y, bueno, aparte de, digamos, bueno, dolor abdominal, pero leve, le doy paracetamol y, digamos, se le pasa relativamente rápido. Igual lo refiero o ya no. En ese caso no tendrías criterios para hospitalizarlo. Claro, no, Y la lesión dérmica tú ya la has catalogado como un síndrome purpúrico, ¿no? Probablemente secundario géneros. Entonces, pero no tendría el hemograma para la... lo ideal es que le pidas un hemograma. Cuando tienes púrpura, lo ideal es que tengas un hemograma, porque ¿qué tal si no es una vasculitis, es una trombocitopenia? Entonces tienes que ver, contabilizar cuántas plaquetas tienes. Si necesitas un hemograma. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Entonces se supone que ustedes ya son capaces de diagnosticar un género, ¿ya? Incluso de manejarlo o requerirlo si es que no pueden manejarlo. Qué bonito, ¿no? Imagínate decir, soy capaz de diagnosticar un género. Vamos a con el siguiente caso. Ahora sí, despiértalo a tu compañero que está detrás y lea el caso. Yo sé que es una mala hora, chicos. Lo sé, pero hay que hacer un esfuerzo. Ayúdame, por favor, a leer. Ahora sí. Si no llegas a leer, puedes venir adelante, porque no sé por qué se ponen tan atrás y son recontra ciegos. Paciente, mujer de 9 años, con antecedentes de importancia, con un tiempo de enfermedad de 6 meses, caracterizado por cuadros esporádicos de inflamación articular en muñecas, rodillas y tobillos. El mismo alivia con AINES, pero no cede totalmente. El cuadro es más intenso en los últimos 3 meses y se acompaña de rigidez matinal, febrícula, vespertina. Madre refiere que ha llevado a la niña al médico en varias ocasiones por presentar adenopatías cervicales e inguinales, para lo cual ha recibido tratamiento con varios antibióticos sin observar respuesta favorable. Al examen físico se observa aumento de volumen y calor en ambas rodillas, tobillo derecho y ambas muñecas, además del dolor a la hitopresión de varias articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas, cruzaba a febril, y el resto de los signos vitales se encontraba dentro de lo normal, no adenopatías ni ninguna lesión terrible. Muy bien. ¿Qué es lo que les llama la atención de este caso clínico? ¿Serían poliartralgias? Poliartritis, porque tiene signos inflamatorios. Incluso en el examen físico describen calor, aumento de volumen. ¿Y cuántas articulaciones están afectadas? Por ahí me dicen poli, ¿no? O sea, significa que muchas, pero ¿cuántas? Miren, dice ambas rodillas, llevamos 2, tobillo derecho 3, ambas muñecas 5, y tiene varias articulaciones interfalángicas, o sea, tiene más de 5 articulaciones afectadas, ¿ya? ¿Qué más te llama la atención de esta paciente? Tiene rigidez matinal, tiene fiebre, ¿qué más? Tiene historia de adenopatías, que yo pensaría, por ahí podrían decirme, pero doctora, en el examen físico no se describe, pero ha sido evaluada por varios médicos. Le han mandado antibióticos pensando que eran cuadros infecciosos, entonces significa que han sido evidenciados por personal. Yo confiaría en ese dato. O sea, tenemos poliartritis, más de 5 articulaciones, tenemos rigidez matutina, tenemos fiebre, tenemos adenopatías. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más les llama la atención de este paciente? El tiempo. El tiempo. Tiene 6 meses de enfermedad. Ya, es cierto, no está con dolor los 6 meses. Menciona que son cuadros esporádicos. ¿Qué significa esto? Que aparecen brotes. Aparece, luego disminuye. Pero ahí mismo lo menciona, no cede completamente, o sea, nunca desaparece por completo. Entonces, es una enfermedad crónica que se caracteriza primordialmente por afectación de las articulaciones, como artritis, porque hay signos inflamatorios, y que además ha venido acompañado de fiebre vespertina, de adenopatías. ¿De qué enfermedad creen que están hablando? Artritis idiopática. Parece una artritis idiopática juvenil, pero no cualquiera. Ahorita van a entender por qué.
La IJ es una enfermedad reumática crónica más frecuente de la infancia. Para el diagnóstico, requiere que la artritis persista por al menos 6 semanas. ¿Qué significa? Que es una enfermedad crónica. No pueden tener a un niño con 3 días de artritis y decir, esto puede ser una IJ. Eso es ridículo. Necesitan 6 semanas de cuadro clínico. Por eso, no vas a esperar 6 semanas a que el niño esté con artritis para decir, mira, esto sí puede ser una IJ. Por eso es que la IJ es un diagnóstico de exclusión. Durante todo ese tiempo se supone que este niño ha sido manejado, se le ha pedido exámenes, se le ha descartado otras causas, y cuando ya han pasado 6 semanas y aún no sabes qué tiene, dices, puede ser una IJ. ¿Ya? Es un diagnóstico de exclusión. Su característica al ser un cuadro crónico es que cursa con brotes, con episodios de exacerbaciones, donde el dolor, la inflamación es más intensa. Estas son la clasificación o categorías de la IJ de acuerdo a los criterios de ILA. ¿Ya? Parece que hay un montón de letras y parece muy complejo, pero la verdad es que es bien facilito. ¿Ya? Son 4 acá y 3 más acá. Estas 4 son las que quiero que recuerden. Miren la primera, sistémica. La segunda, oligoarticular. La tercera y la cuarta son poliarticulares, factor reumatoideo positivo, factor reumatoideo negativo. Luego tenemos la quinta, que es la artritis psoriásica, la sexta, artritis relacionada con entesitis, y la última, artritis indiferencial. Vamos a empezar con la sistémica, AIJ sistémica. En la AIJ sistémica necesitas que al menos una articulación esté afectada. Una. Pueden haber 10, pero al menos una. ¿Ya? Lógicamente es una artritis. Entonces tiene que tener signos inflamatorios, y al menos una articulación, que tiene que venir acompañado de fiebre diaria. Es una artritis sistémica. AIJ sistémica significa que hay manifestaciones sistémicas, y esa es primordialmente la fiebre. Entonces tienes que tener una articulación afectada al menos, más fiebre diaria por al menos 2 semanas. O sea, 2 semanas que el paciente haya tenido todos los días fiebre. ¿Ya? Y a esto se le tiene que agregar al menos uno de estos 4 criterios. Exantema, que aparece y desaparece, se le llama exantema evanescente. Adenopatías, hepato o esplenomegalia o serositis. ¿Ya? Entonces, a tu paciente con compromiso articular de tipo artritis más fiebre por 2 semanas, tiene que tener o adenopatías o serositis o hepatoesplenomegalia o un exantema evanescente. Después de saber esto, ¿qué tipo de AIJ tenía nuestro paciente del caso? Era una AIJ sistémica. ¿Por qué? Porque tenía compromiso de más de una articulación, o sea, tenía más, ¿no? Pero también tenía fiebre por un tiempo prolongado y tenía historia de adenopatías. Entonces era una AIJ sistémica. Luego tenemos la oligoarticular. Mire, la AIJ sistémica es la única que tiene síntomas sistémicos. Todas las demás tienen compromiso prácticamente exclusivamente articular. ¿Ya? Todos sus criterios van a tener que ver con el compromiso articular. Entonces, oligoarticular, como su nombre lo dice, son poquitas articulaciones. Tiene que haber compromiso de 1 a 4 articulaciones, menos de 5. Y la poliarticular, más 5 o más articulaciones. Y se divide dependiendo si es que el factor reumatoideo es positivo o negativo. ¿Ya? Pero recuerden, la IJ es una enfermedad crónica y de descarte. Significa que ya has descartado todas las demás enfermedades en estos pacientes. Cuando hablamos de artritis reumatoidea del adulto, el AR, algunas personas planteaban que la IJ era simplemente la presentación temprana de una artritis reumatoide. Pero la artritis reumatoide es solamente este grupo. Poliartralgias, ¿no? Con factor reumatoideo positivo. Y ese grupo es un porcentaje muy pequeño de todas las AIJ en pediatría. La artritis psoriásica es compromiso de articulaciones asociado a psoriasis. La artritis relacionada con entesitis es presencia de artritis, pero también de entesitis. ¿Y qué es la entesitis? Dolor en la zona donde se inserta un ligamento. Eso es entesitis. El mejor ejemplo es, todos sabemos dónde se inserta el tendón de Aquiles, ¿verdad? Ya justo donde se inserta, ahí en ese punto, ahí te duele. Esa es una entesitis. Pero sabemos que tenemos músculos en todo nuestro cuerpo y todos nuestros músculos tienen tendones. Entonces hay puntos de inserción de tendones
en todo el cuerpo. Si es que es el punto donde te duele, esa es una entesitis. Y la artritis indiferenciada es aquella donde no puedes englobarlo en ningún otro grupo. Ahora, estas tablitas son las interesantes. Miren, hemos dicho que la AR de debut temprano, que era como querían catalogar a la IJ, es solamente la poliarticular factor reumatoideo positivo. Y miren el porcentaje de afectación en pediatría, es solamente el 5% de todos los casos. O sea, la verdad es que el porcentaje es mínimo. ¿Y cuál es la característica de este paciente? Es una paciente mujer, adolescente, que afecta articulaciones simétricas, generalmente articulaciones pequeñas de las manos y de los pies. Esta es la típica de la deformidad de las manitos, ¿no? Afectación de más de 5 articulaciones, de 5 o más articulaciones, por eso es poliarticular. Y tiene factor reumatoideo positivo, por eso es poliarticular factor reumatoideo positivo. Solamente 5% de todos los casos. Por eso es que 100% factor reumatoideo positivo. Clásicamente afecta a mujeres, adolescentes. Hay un porcentaje, hasta un 50%, que puede tener además el anti-CPP positivo, que es el antipéptido citrulinado. ¿Por qué es importante? Porque estos niños tienen un curso más severo, ¿ya? Por eso es importante certificarlo, el anti-CPP o antipéptido citrulinado. Ahora, ¿y cuál es el más frecuente? El oligoarticular, aquella que solamente tiene afectación de pocas articulaciones, ¿no? Menos de 4 o menos, perdón, sería más correcto. Y afecta a niños pequeños, entre 2 a 4 años, generalmente mujeres. Y miren, un porcentaje muy alto, entre el 50 al 70%, pueden tener ANA positivo. El factor reumatoideo no suele ser positivo en estos niños. Y el caso típico es una niña preescolar, menor de 5, que tiene monoartritis de rodilla y ANA positivo. Pero recuerden, en este caso no es sistémico, entonces no tiene que haber manifestaciones sistémicas, solamente compromiso articular. Porque por ahí podrían decirme, pucha, tiene ANA positivo y es mujer, tal vez es un lupus. No hay manifestación sistémica, solamente de articulación. Acá les cuento yo una anécdota. Hace unos años, ¿no? Justo terminando pandemia, todavía se había estandarizado mucho lo que eran las teleconsultas, ¿no? Los padres agarraban y hacían teleconsultas para consultas rutinarias de sus pequeños. Yo tenía un paciente que le había hecho seguimiento durante toda la pandemia por teleconsultas. Nunca lo había visto en persona, solamente lo había visto a través de una cámara. Y el niño tenía 3 años y medio, era un niño varón. La mamá me llama porque me dice, Sandra, ¿sabes qué? Mi hijo está cojeando, ¿no? Camina y cojea. Le digo, ¿y aparte de eso tiene algo más? No, solo cojea. ¿Desde cuándo? Desde hace 10 días. No ha hecho fiebre, ¿ya? No parece que le duele, porque juega, salta, pero cojea. Entonces le dije, ¿sabes qué? Tráemelo al hospital para poder evaluarlo. Lo evaluó, cuando lo evalué, tenía ya 12 días de enfermedad, que son un poco menos de 2 semanas. E impresionaba un muy leve aumento de volumen. La verdad es que era muy sutil, casi imperceptible. Le pregunté si había habido antecedentes de trauma, si es que el niño había hecho fiebre, si es que había algún otro síntoma. Lo examiné y no había nada, solamente que el niño cojeaba. En mi ignorancia, en ese momento yo no lo pensé, ¿no? Dije, debe haber algo traumatológico acá, que lo vea el traumatólogo. Hasta que consiguió la cita con el traumatólogo, había pasado 1 semana y media más. Ya iban 3 semanas de enfermedad, un poco más. El niño seguía cojeando y no tenía nada más. Entonces el traumatólogo lo ve y cuando lo ve ya le llama más la atención el aumento de volumen de la articulación. Y dice, no, esto lo tiene que ver un reumatólogo, que vaya con el reumatólogo. El reumatólogo lo ve 1 semana después. Ya habían pasado casi 4 a 5 semanas. Y lo que le pide es una artrocentesis. Saca el líquido de la articulación y lo estudia. Y salió signos de sinovitis crónica. El niño no tenía nada más, ¿ya? Solamente un aumento de volumen con signos de sinovitis crónica en la articulación de la rodilla. Era un niño de 3 años y medio, varón, sin otro síntoma adicional. Con ese hallazgo, el reumatólogo lo cataloga como una IJ oligoarticular y le inicia tratamiento. Con 1 semana de tratamiento, el niño dejó de cojear y volvió a hacer su vida completamente normal, ¿ya? Era una AIJ en presentación típica,
que es la más frecuente. 50% de los casos de AIJ presentan así, dolor articular de una articulación, generalmente la rodilla, en niños menores de 5 años. Típicamente en mujeres, pero también puede presentarse en hombres. ¿Por qué no lo pensé? Porque yo estoy acostumbrada a las AIJ que se hospitalizan, a los AIJ sistémicos, esos aparatosos, llamativos, esos son los que yo veo en mi servicio, no a un oligoarticular. Entonces, este tipo de pacientes lo pueden ver ustedes en su consulta, lo pueden ver en el primer nivel de atención, porque el niño no luce mal, ¿no? Solamente tiene un cuadro articular exclusivamente, sin otros signos ni síntomas sistémicos, en donde van a necesitar hacer estudios adicionales. En este caso se llevó hasta una artrocentesis. En el caso de la poliarticular factor reumatoideo negativo, tienes a un niño que puede ser pequeño, con 4 años, o puede ser también un niño escolar. Clásicamente también mujer, puede ser a positivo, pero el factor reumatoideo es negativo. Y acá la afectación es de artritis simétrica, tanto de pequeñas como de grandes articulaciones. O sea, puede afectar manos, pero también codos, rodillas, tobillo, pie, ¿ya? Lo típico con ellos es que el factor reumatoideo les sale negativo. Y como es poliarticular, la afectación es de 5 o más articulaciones. La sistémica, ya la hemos visto, puede afectar cualquier edad, cualquier sexo, y lo que vamos a tener es fiebre con compromiso de al menos una articulación asociado a rash, serositis, visceromegalia o adenopatías. Y bueno, de ahí tenemos las artritis relacionadas a entesitis, psoriásicas y las artritis indiferenciadas. Vamos a ver algunas imágenes. Miren acá, por ejemplo, en la primera, es evidente el aumento de volumen de la articulación de la rodilla derecha cuando la comparamos con la izquierda. Vemos en el piecito, en la parte superior, el segundo dedo parece un pequeño tamalito, a eso se le llama dactilitis, ¿no? En la parte inferior vemos un rash, ¿no? Que es de color rojo salmón, ese es el rash evanescente. En la imagen de las manos no es muy notorio que haya alguna afectación, pero en la siguiente foto sí van a poder ver que hay deformidad de las articulaciones. Esto sí ya es una mano de un paciente con una IJ avanzada, que si vemos su radiografía podemos ver que hay compromiso ya de destrucción de los huesos del carpo. No se identifican cada uno de estos huesos, ¿no? ¿Por qué? Porque la artritis, la IJ es una artritis erosiva, va destruyendo la zona de la articulación. ¿Y cuál es el manejo? Cuando tienes la sospecha de un paciente pediátrico con AIJ, el primer escalón es calmar el dolor, para eso utilizan los AINES. Pero los AINES no van a detener la enfermedad, solamente calman el dolor y la inflamación. Lo que tienes que hacer es utilizar fármacos modificadores de la enfermedad, por sus siglas se les conoce como FAMES. Y el FAME típico de la AIJ es el metrotexato. En el caso de mi paciente que les mencioné, el reumatólogo inició metrotexate. Y con 1 semana, 2 semanas de tratamiento el paciente ya estaba asintomático. También podemos usar corticoides, ¿no? Pero se intenta utilizar la dosis más baja posible. El objetivo es utilizar FAMES. Hay FAMES biológicos, tenemos el tocilizumab, que tiene efectos increíbles. Y acá, por ejemplo, en el Perú, lo cubre el CIS, así que es simplemente que el paciente sea diagnosticado para que pueda ingresar y utilizarse. Entonces, tenemos ahí a la AIJ. ¿Preguntas? ¿Les ha quedado claro? ¿Sí? Entonces, recuerden, AIJ, ¿ya? Tenemos el AIJ sistémico, que es el único que viene con síntomas sistémicos, y dentro de los otros AIJ, de las otras categorías, el más frecuente es el oligoarticular, ¿no? Que suele afectar a niños antes de que entren al colegio, en edad preescolar, y la rodilla suele ser la zona más frecuente. Las poliarticulares pueden ser factor reumatoideo positivo o factor reumatoideo negativo, ¿no? Y en estas la afectación suele ser simétrica, ¿ya? En ambos lados por igual. Muy bien, avancemos entonces. Siguiente caso. A ver. Por allá, doctora, ayúdeme por favor leyendo. Paciente mujer de 10 años con antecedente de hipotiroidismo. Hace 5 meses, tratada con levotiroxina. 8 meses previos a este diagnóstico, paciente presenta lesiones dérmicas en axila. 2 semanas después se agrega hematuria, edema en miembros inferiores y artralgias. A la 4ª semana de enfermedad presenta fiebre de curso intermitente. Es evaluada y tratada por un médico particular con antibióticos por probable infección en vías urinarias
Las artralgias se intensifican y dificultan la movilización. Es llevada al hospital de origen, donde es admitida por emergencia, quedando hospitalizada para estudio. Paciente cursa con proteinuria en rango nefrótico, anemia hemolítica severa con test de Cons directo positivo, consumo del complemento y coagulopatía. ¿Ante qué creen que está? Lupus. Parece un lupus. Ahora, ¿por qué parece un lupus? Porque hay afectación de múltiples órganos o sistemas. Y el lupus es lupus eritematoso sistémico. Miren, es una niña de 10 años. Esta edad se le cataloga como prepuber, porque la gran mayoría aún no ha empezado pubertad. La pubertad de las mujeres inicia entre los 9 y 10 años, pero la gran mayoría es después de los 10 años. Entonces, este rango de 10, 11 años, 9, 10, 11 años es un rango que se le conoce como edad prepuberal. Y lo otro es que es una paciente mujer, ¿no? Que es también incrementa el riesgo. En los adultos, el lupus, la relación de mujer-hombre es de 11 a 1. En niños es un poco menor, pero aún así sigue siendo más frecuente en mujeres. Y miren, hay afectación de piel, hay afectación renal, hay afectación de articulaciones, hay afectación hematológica, hay afectación inmunológica. O sea, tiene compromiso de 4 o 5 órganos o sistemas, ¿no? En esos casos siempre tienen que descartar enfermedad autoinmune. Y aunque no lo crean, muchas veces hasta a médicos experimentados se les puede pasar. Entonces, sospechen, si tienen una paciente mujer en edad prepuberal o una paciente joven, ¿no? Adulta, joven, con manifestaciones de más de 2 órganos o sistemas, siempre sospechen la posibilidad de una enfermedad autoinmune. El lupus es una enfermedad inflamatoria crónica, multisistémica y de presencia en edad pediátrica rara, de presentación en edad pediátrica rara. De todos los lupus, que en general no son muchos, todavía se cataloga como una enfermedad rara, solamente el 10 al 20% van a debutar antes de los 18 años, o sea, en el periodo pediátrico. Pero tiene una herencia, una influencia por la raza, es más frecuente en latinos, en gente de raza negra, en afroamericanos y en gente asiática. Las manifestaciones renales y neuropsiquiátricas, que son de las más graves, se presentan con mayor frecuencia en los niños, ¿no? En adultos, por ejemplo, el compromiso renal se ve alrededor de un 35-40%. En los niños se ve entre un 60 hasta 75%, ¿no? Y esto te habla de que los cursos suelen ser más severos. El predominio femenino es de 4 a 1, mucho más frecuente en mujeres, pero no tanto como en los adultos. Entonces se hablaba de la influencia hormonal. Pero miren, aún así sigue siendo predominantemente en mujeres. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay una influencia genética y esta se piensa que está en el cromosoma X. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen más de una X tienen más riesgo de desarrollar lupus. Entonces, una Turner, que es X0, tiene menos riesgo de hacer lupus frente a un Klinefelter, que tiene más de 2, tiene 2 o más X, ¿no? Entonces, se piensa que hay sectores del cromosoma X que están asociados a la regulación de la inmunidad. Entonces, cuando esta se altera, va a producir un desbalance inmunológico con generación de anticuerpos contra nuestros propios tejidos. ¿Ya? Eso se llama pérdida de la tolerancia autoinmune. ¿Ya? Esta disfunción inmune, ¿ya?, precede a la clínica unos 2 a 3 años. Eso significa que pacientes que van a desarrollar lupus tienen los anticuerpos presentes, circulantes, incluso 2 o 3 años antes de desarrollar síntomas. Entonces, eso a tener cuidado. Mire, pacientes que están genéticamente predispuestos están sometidos a algún tipo de estímulo, a algún tipo de daño, que puede ser ambiental, puede ser tóxico, puede ser medicamento, puede ser infeccioso. Por ejemplo, nosotros que vemos tanto lupus, en mi servicio vemos muchísimo lupus, nos llamó la atención porque había habido un incremento en la frecuencia de casos después de pandemia. No sabemos si es que fue la misma infección por el coronavirus o fue la vacuna o qué es lo que habrá sido, pero ocasionó que hubiera más casos. ¿Y esto debido a qué? ¿No? Probablemente a estos factores epigenéticos y ambientales.
en pacientes que ya estaban predispuestos genéticamente a desarrollar la enfermedad. Entonces se pierde la autotolerancia, el cuerpo empieza a producir autoanticuerpos y dependiendo de que frente a qué tejido sean dirigidos estos autoanticuerpos, vamos a tener la clínica típica del lupus. ¿Y cuál es la clínica típica del lupus? Acá algunas manifestaciones, síntomas constitucionales como la fiebre, mediocutáneos como el rash malar, como úlceras orales, musculoesqueléticos como mialgias, como artritis, como artralgias, hematológicas como anemia, trombocitopenia, renales como nefritis, cardiopulmonares como celositis, neuropsiquiátricos gastrointestinales. Si se dan cuenta, el lupus puede afectar cualquier órgano de la anatomía. Y acá voy a hacer un pequeño stop para comentarles acerca de la nefritis lúpica. Esta es una diapositiva, la verdad, para residentes, no para ustedes. Pero es muy bonita, a mí me gusta mucho. Y dicen que el conocimiento no engorda, así que les voy a explicar un poquito cómo es la nefritis lúpica para que la entiendan. Este es un glomérulo, se los presento. El glomérulo tiene una membrana basal glomerular, que es esa línea negrita que rodea todo el glomérulo. Y por afuera tenemos los podocitos. Son esas células verde agua que están por afuera con un gran núcleo. Por adentro es un vaso sanguíneo, entonces por adentro lo que vamos a encontrar es endotelio, son células endoteliales. Entonces ahí vemos la célula endotelial, que es la célula de color celestito que está por dentro del glomérulo. Y vemos en un extremo una célula roja, que es la célula mesangial, que se encuentra en una matriz mesangial, que es ese tejido de color amarillo. Si ustedes se percatan, la membrana basal no está acá. La membrana basal está por acá. Y todos estos son procesos podocitarios de las mismas células o de los mismos podocitos. ¿Ya? Este es un glomérulo normal. ¿Ya? Ahora vamos a verlo. Lógicamente es un glomérulo esquematizado. Pero ahora vamos a verlo en la realidad, cómo se ve. Veamos esta primera imagen. Se percata donde ven las flechas de color azul, ¿ya? Están por dentro, ¿no?, de las cavidades. Esos son las células endoteliales con sus células, con sus núcleos, ¿ya? Ahora vamos a ver las flechas verdes. Donde vean las flechas verdes se percatan que está por fuera de la cavidad, la membrana glomerular. Esos son los podocitos, ¿ya?, con su gran núcleo que está. Y ahora vean las flechas rojas son las células epiteliales parietales, ¿ya?, que están por fuera. Vamos a ver ahora en la imagen de allá. Vemos las flechas azul, ahí se ve clarito la célula endotelial. Vemos la flecha roja, en donde se ve la membrana basal glomerular, ¿no? Y vamos a ver la flecha verde, la vemos arriba, el núcleo del podocito. Sí se identifica más o menos con las partes con el esquema que hemos visto anteriormente, ¿no?, para que lo recuerden. El podocito, la membrana basal glomerular, la célula endotelial, la célula mesangial y la matriz mesangial. ¿Okay? Cuando hay un daño en el glomérulo, y es un daño de índole inmunológico, hay tres patrones de daño. O sea, el daño se puede dar a nivel de cualquiera de estos tres patrones. El primero es el daño mesangial. Y cuando se produce un daño a nivel del mesangio, o sea, a nivel de la matriz mesangial, la respuesta del glomérulo va a ser que las células mesangiales empiecen a proliferar. A eso se llama hipercelularidad mesangial. Y es a este nivel donde se van a producir los depósitos de autoanticuerpos o de complejos inmunes. ¿En qué enfermedades se ve esto? Primordialmente en la nefropatía IgA, pero también en la nefritis lúpica tipo 1 y tipo 2. ¿Ya? Clínicamente vamos a tener hematuria y proteinuria, pero no son muy llamativas, simplemente hematuria y proteinuria. Luego tenemos el daño en el endotelio, el daño endotelial. El endotelio está por dentro del vaso sanguíneo, o sea, es vascular. Entonces, como es vascular, el componente es exudativo. Vamos a tener células inflamatorias, vamos a tener leucocitos, ¿ya? Y el endotelio va a proliferar, entonces vamos a tener proliferación endocapilar, va a crecer hacia dentro del vaso. En este caso, como el compromiso es dentro del vaso sanguíneo, y es ahí donde se da la función de filtración, ¿ya?, lo que vamos a tener es una
disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Y cómo se va a manifestar eso? Con falla renal, con incremento de la urea, de la creatinina, disminución del flujo urinario. ¿Ya? También podemos encontrar hematuria y proteinuria, pero no es lo más llamativo. Lo que llama la atención es el compromiso de la función renal. Y luego tenemos el daño epitelial. Acá el compromiso es predominantemente de los podocitos. Y los podocitos se encargan de filtrar la salida de proteínas. ¿Ya? Entonces, cuando los podocitos están alterados, lo que vamos a encontrar es proteinurias masivas. ¿Ya? En este caso, el depósito de los autoanticuerpos de los complejos inmunes se va a dar también a nivel del epitelio, o sea, por encima de la membrana basal glomerular. Luego de esto, vamos a entender eso. Vamos a nefritis lúpica, hay 6 tipos. Vamos a empezar con la clase 1. ¿Qué ven ustedes en esta imagen? Vemos el podocito, vemos la célula endotelial, vemos la célula mesangial, la matriz mesangial. Todo está bien, todo está igualito al esquema previo. No hay mayor daño. Si lo viéramos con un microscopio óptico, no había cambios. O serían cambios mínimos. ¿Ya? Pero luego apareció el microscopio electrónico. Y en el microscopio electrónico sí se puede ver el depósito de inmunocomplejos. ¿Y cómo se ven? Con esas manchas negras. ¿Y dónde están las manchas negras? En el mesangio. ¿Ya? Entonces, la clase 1 se caracteriza por depósitos mesangiales. Nada más. Luego tenemos la clase 2. En la clase 2, ¿qué ven? Hay depósitos mesangiales, pero además, ¿qué más hay? Hay muchas células mesangiales. Hay proliferación mesangial. ¿Ya? Esta es la clase 2. En la clase 2 tenemos hipercelularidad de las células mesangiales y depósitos de complejos inmunes en el mesangio. Luego tenemos la 3-4. ¿Y por qué están en el mismo gráfico? Porque la diferencia entre el 3 y el 4 es si es que es focal o es difusa. ¿Y cuál es la diferencia entre focal y difusa? ¿Cuántos glomérulos están afectados? Si son menos del 50% es focal y si es más del 50% es difuso. Pero ¿en dónde están ubicados los depósitos de inmunocomplejos? Hay depósitos en el mesangio, pero si se dan cuenta, algunos por dentro del vaso sanguíneo, ¿no? O sea, entre el endotelio y la membrana basal glomerular. A eso se le llama depósitos subendoteliales, ¿ya? Porque están por debajo del endotelio, pero no sobrepasan la membrana basal glomerular. Entonces tenemos que en el 3 y 4, en la nefritis 3-4, vamos a encontrar depósitos subendoteliales y también vamos a encontrar proliferación mesangial, depósitos mesangiales. ¿Qué otra cosa podemos ver en la 3-4? Que han aparecido nuevas células. No solamente está el endotelio, también están estas. ¿Qué son estas? Son células inflamatorias, leucocitos, trófagos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el 3-4 vamos a ver un componente exudativo. Luego vemos acá la clase 5. ¿Y acá qué llama la atención? Hay depósitos a nivel del mesangio, pero tenemos estos depósitos de acá. ¿Dónde están ubicados? Están por encima de la membrana basal glomerular, pero por debajo de los podocitos o del epitelio. Entonces, a eso se llaman depósitos subepiteliales, que están por debajo del epitelio. Entonces, en el 5 tenemos depósitos subepiteliales. Ahora, acá no aparece el 6, después les voy a explicar por qué, pero podemos tener combinaciones. Miren, por ejemplo, acá tenemos un 3-4 más 5. Tenemos depósitos subepiteliales y subendoteliales. O tenemos un 3-4, ¿no? Con depósitos subendoteliales y células inflamatorias, proliferación mesangial, depósitos mesangiales. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Más o menos? Vamos a ver ahora. Esto es la clasificación de nefritis lúpica del año 2003 por la Sociedad de Patología Renal y la Sociedad Internacional de Nefrología. Esta es la clasificación que actualmente utilizamos, ¿ya? Y divide a la nefritis lúpica en 6 tipos, clase 1 hasta la clase 6. En la clase 1 tenemos la nefritis lúpica mesangial mínima
Y ustedes inmediatamente viene a su cabeza esta imagen. ¿Qué es lo que hay? Depósitos de inmunocomplejos a nivel del mesangio, pero sin proliferación mesangial. Esa es la clase 1. Luego tenemos la clase 2, que es la nefritis lúpica mesangial proliferativa. ¿Qué es lo que van a tener? Depósitos de inmunocomplejos en el mesangio, pero además proliferación de células mesangiales. Luego viene la clase 3, que es la nefritis lúpica focal, en donde van a tener depósitos de inmunocomplejos subendoteliales, ¿no? Pero con un compromiso de menos del 50%. Y luego la clase 4, que es la nefritis lúpica difusa, donde van a tener depósitos de inmunocomplejos en más del 50% de los glomérulos. Luego tenemos la clase 5, que es la nefritis lúpica membranosa, en donde van a tener depósitos de inmunocomplejos subepiteliales. Y por último, la clase 6, que es la nefritis lúpica esclerosada, en donde más del 90% de los glomérulos están fibrosados. ¿Ya? En esta última ya no hay tratamiento que valga. Más del 90% de los glomérulos ya no sirven, ya se fibrosaron. Entonces lo único que queda es trasplante renal. ¿Ya? Por eso es el que no había mayor gráfico de eso. Entonces, esta es la clasificación. ¿Y por qué es importante que la conozcan? Porque cuando tengan a un paciente con lupus que tenga manifestaciones renales, ustedes ya tienen que estar pensando que el paciente tiene que ir a biopsia renal. ¿Por qué? Porque cada uno de estos tipos tiene una clínica diferente, un pronóstico diferente y un tratamiento diferente. Por ejemplo, la 1 y la 2 suelen dar hematuria y proteinuria leves que con el corticoide mejoran, no necesita otro tratamiento adicional. La 3 y la 4 requieren inmunosupresores como la ciclofosfamida o el micofenolato y suelen dar, como dan depósitos subendoteliales y compromiso endotelial, llegan a falla renal, algunos de ellos, y pueden llegar hasta diálisis. En cambio, la 5, como los depósitos eran subepiteliales y afectaban primordialmente el podocito, son proteinurias masivas, síndromes nefróticos con 15 gramos por día de proteinuria. ¿Ya? Estos necesitan otro tipo de tratamiento. Y en el caso de la clase 6, ya de nada sirve inmunosuprimirlo, el paciente tiene que irse a trasplante. Entonces, por eso es importante que conozcan, cuando tengan un paciente con síndrome con lupus y que empezó a hacer incremento de la urea creatinina, la función renal se está comprometiendo rápidamente, ustedes van a decir, ajá, probablemente este sea un 3 o 4. ¿No? O si es que es un paciente con un lupus, con un síndrome nefrótico masivo, ustedes dirán, debe tener algún componente del 5, ¿no? Porque esa es la característica clínica. Si por ahí a alguno de ustedes les interesa o nefro, o patología, o reumato, o pediatría, tal vez por ahí les sea interesante esa información. ¿Dar corticoides al inicio de la enfermedad previene la evolución o no? Los corticoides van a ser parte del manejo de todos los pacientes con lupus, tengan o no tengan compromiso renal. En el caso de, si es que hay nefritis lúpica y es un 1-2, con solo corticoides vas a poder controlarlo. ¿Por qué? Porque el daño acá se da por depósito de inmunocomplejos. Y cuando tú utilizas el corticoide, tu objetivo es que el sistema inmune deje de producir anticuerpos frente a sus propios tejidos. Entonces, lógicamente, si hay menos anticuerpos, hay menos complejos inmunes, estos se van a depositar menos y van a producir menos daño. Entonces, sí, el manejo con el corticoide de la misma enfermedad puede prevenir que esto vaya avanzando, ¿no? Que esto se presente. ¿Bien? Ahora, he dicho que el compromiso renal tiene un tópico por sí solo, pero no es el único. Hemos dicho que el lupus afecta a cualquier parte del cuerpo. A nivel de la piel, por ejemplo, vemos ahí el rash malar. Vemos acá, miren, estas lesiones que si ustedes la ven así aislada, pensarían que es micosis, ¿no? Porque tiene el borde un poquito sobrelevado, bien definido, ¿no? Pero una de las señales que tienen que darse cuenta es que es en una zona fotoexpuesta, que es la B del cuello. También puede haber afectación de la mucosa. Ahí se ve el rash malar, una afectación del tabique nasal. Les dije que dentro del lupus el compromiso vascular es de vasos pequeños, entonces cuando hay vasculitis se afectan zonas de circulación terminal, como por ejemplo pulpejos de dedos o pabellón de la oreja. Entonces podemos ver lesiones como ulcerativas a nivel del pabellón auricular. Hay varios ejemplos de rash malar
Estas, por ejemplo, las lesiones que vemos en la niña que está en el extremo superior izquierdo, no es un rash malar, no es un alas de mariposa. ¿Por qué? Porque no hay compromiso del tabique nasal. Es más bien, son las lesiones en ambas mejillas en zonas fotoexpuestas. Vemos acá compromiso de los dedos, esas son lesiones vasculíticas. Vemos, por ejemplo, esta palma de la mano con también lesiones que son típicas y empulvejos de dedos. En zona del paladar, tanto paladar duro como paladar blando, podemos ver úlceras, podemos ver caída del cabello, en zonas alopécicas bien definidas o como caída del cabello difuso. Entonces, para hacer el diagnóstico vamos a necesitar criterios de clasificación. Uno de los que podemos usar son los del año 2012, que son los criterios del SLIC, en donde te dice que necesitas 4 de los 17 criterios y al menos uno debe ser clínico y uno inmunológico. O también puede ser que tengas un paciente con nefritis lúpica diagnosticada por biopsia o un ANA positivo. Ahí ya necesitas otro criterio. Con eso es suficiente para decir que es una paciente con lupus. Estos son los criterios del SLIC, 17 criterios, ya 11 clínicos y 6 inmunológicos. Dentro de los criterios clínicos tenemos lupus cutáneo agudo, siendo el ejemplo típico el eritema malar y la erupción fotosensible. 2, lupus cutáneo crónico. 3, úlceras oronasales. 4, alopecia no cicatrizal. 5, sinovitis de 2 o más articulaciones. 6, pleuritis o pericarditis. 7, proteinuria o cilindros hemáticos. 8, psicosis, convulsiones, que es manifestaciones neuropsiquiátricas. 9, anemia hemolítica. 10, leucopenia con menos de 4.000 o linfopenia con menos de 1.000. Y trombocitopenia, que es la OUS, con menos de 100.000. Y los criterios inmunológicos son el ANA positivo, el anti-DNA positivo, el anti-SMIT, los anticuerpos antifosfolipídicos, que son anticoagulante lúpico, anticardiolipina, o también puede ser antimetadoglicopproteína, o también un BDRL falsamente positivo. Complemento bajo, uno o ambos, y prueba de PUMS directo positivo. En el año 2019, EULA con ACR establecen nuevos criterios de clasificación. Estos tienen una mejor especificidad, pero no tan buena sensibilidad. Igual, en estudios, en ensayos clínicos y en trabajos de investigación es de mucha utilidad. Tenemos acá que sí o sí necesitamos tener un criterio de entrada, que es el ANA positivo. Y en los pacientes con ANA positivo se les hace una sumatoria de dominios, dominio constitucional, hematológico, neuropsiquiátrico, cutáneo, serositis, músculo esquelético, renal, anticuerpos, complemento y anticuerpos específicos. Para adultos se pide que la sumatoria de estos dominios te dé al menos 10 puntos o más. En pediátricos se espera que sean más de 3. Y tienen que tener cuidado porque solamente se considera el puntaje más alto. Por ejemplo, si tu paciente tiene manifestación hematológica y tiene pancitopenia, tiene leucopenia con trombocitopenia y con anemia, solamente consideraríamos 4 puntos, ¿no? Que es el de mayor puntaje. No sería 7, no sería ya 3 puntos por leucopenia y 4 puntos por trombocitopenia, no. Solamente se considera el de mayor puntaje. Y el tratamiento en estos casos, usamos hidroxicloroquina como base de tratamiento, tiene un gran efecto a nivel cutáneo y muscular, es un antimalárico, disminuye los brotes, disminuye las manifestaciones cutáneas y musculoesqueléticas, pero tiene una gran desventaja, que tiene toxicidad retinal, y es una toxicidad idiosincrática, o sea, no es dosis dependiente. Por eso es importante hacer un monitoreo visual de estos pacientes. Los glucocorticoides los vamos a usar en todas sus variedades, tópicos, por oral, parenteral, y la dosis va a depender si es que el cuadro es leve o es severo. Los FAMES, en el caso del lupus, es el bicofenolato, la ciclofosfamida, la ciclosporina, la satioprina, y también hay FAMES biológicos como el rituximab o el belimumab, pero por una cuestión de costos no están cubiertos por el CIS, así que no se utilizan con tanta frecuencia como el tocilizumab en el AIJ, por ejemplo. Una vez que tu paciente ya tiene el diagnóstico, cuando venga con una exacerbación, tú tienes que determinar qué tan severo es el cuadro. Para eso utilizas criterios de severidad. El que usamos nosotros en el hospital es el SLEDAI, que es el que ven ahí, pueden revisarlo en Google. Pero hay otros, el ECLAM, el ESLAM, el BILAG, el SLIC, el SHAC.
Cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas, pero el que usamos nosotros es el SLEDAI. Tiene varios componentes y una sumatoria de puntajes en donde las manifestaciones neurológicas y las renales son las de puntaje más alto. Si tienes 8 puntos o más, ya es severo y se maneja como un lupus severo. ¿Cuál es el manejo? Corticoides a dosis altas. Usamos metilprednisolona a 30 miligramos por kilo por día por cursos de 3 a 5 días. Dosis máxima 1 gramo. Imagínense, para una crisis asmática usamos metilprednisolona 1 a 2 miligramos por kilo por dosis. En lupus usamos 30 miligramos por kilo, o sea, son dosis salvajes. Ya no son dosis antiinflamatorias, son dosis inmunosupresoras. ¿Ya? Y se usan por 3 a 5 días. Muy bien, ¿preguntas sobre lupus? ¿No? ¿Todo claro? Pasamos al siguiente caso entonces. A ver, doctora, ¿puedo ir leyendo, por favor? Paciente mujer de 12 años que consulta por lesiones cutáneas no migratorias en la cara, codos, manos, la cara interna de los muslos y las rodillas, de 2 semanas de evolución y que había sido tratada con antihistamínicos y mejoría. Presenta debilidad muscular proximal simétrica de miembros superiores que afecta su vida diaria y en la fiebre. Antecedentes: había presentado 2 neumonías a la edad de 2 años, siendo entonces los test del sudor y PPD negativos, vacunación completa, sin alergias detectadas y desarrollo psicomotor normal. Al examen físico, el estado general conservado con rash heliotropo periorbicular bilateral, lesiones sobrelevadas hiperqueratóxicas en la cara extensora de las articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas, codos y rodillas. Exploración de otros órganos y sistemas sin hallazgos destacables. Muy bien, acá tenemos una paciente mujer con compromiso cutáneo, pero también tiene debilidad muscular. ¿En qué están pensando? Dermatomiositis. ¿Por qué? Porque las manifestaciones dérmicas son típicas. ¿Ya? Te hablan de un rash heliotropo periorbicular y te habla de pápulas de Botrón, que son las lesiones sobrelevadas hiperqueratóxicas en cara extensoras de articulaciones interfalángicas proximales y metacarpofalángicas. ¿Qué es la dermatomiositis juvenil? Es una miopatía. ¿Qué significa que sea una miopatía? Que es una afectación del músculo. ¿Ya? Cuando hablamos de púrpura de Heno-Scholden, mencionamos que era una vasculitis leucocitoclástica y que la afectación era a nivel dérmico. Entonces, la verdad es que no suele hacerse, pero dentro de los criterios diagnósticos decía biopsia de piel con vasculitis leucocitoclástica. Es biopsia de piel. En este caso, el compromiso no es de, o sea, sí hay manifestaciones dérmicas, pero el compromiso primordial es del músculo, ya es una miopatía. Y se diferencia de la polimiositis por el compromiso dermatológico asociado. Las lesiones dérmicas son características. Tenemos el rash heliotropo, las pápulas de Botrón, las telangiectasias palpebrales y peridiales. Además, tenemos que tener una miopatía caracterizada por debilidad muscular que suele ser proximal y simétrica. ¿Qué quiere decir que es proximal y simétrica? Que afecta a ambos lados del cuerpo y que afecta predominantemente músculos proximales, más cercanos al eje axial. Tenemos afectación de la cintura escapular y de la cintura pélvica. Y clínicamente, ¿cómo identificaríamos un paciente con debilidad proximal de cintura escapular? Porque no puede peinarse, no puede levantar el brazo para poder peinarse, no puede alimentarse, no puede levantar la cuchara. Y si es que es de cintura pélvica, no puede levantar la pierna para subir un escalón, o si es que está sentado, no puede levantarse, porque ahí utilizamos musculatura proximal. Esto es importante que lo sepan identificar, porque así es como les va a decir la mamá que viene el niño. Está débil, no puede pararse, se sienta y no puede pararse, o no puede peinarse solo. Hace esto, coge su otro bracito para intentar levantarlo y no puede porque no tiene fuerza. ¿Ya? Y esto viene asociado a incremento de enzimas musculares. Y cuando hablamos de enzimas musculares, no solamente estamos hablando de las CKs, de la aldolasa, sino también de las transaminasas y del LDH. Estas les presento las pápulas de Botrón, lesiones hiperqueratóxicas sobre zonas extensoras de las manos. Ahí vemos el rash
en heliotropo. Se dan cuenta que no solamente es un eritema, sino también hay un poco de edema. En el caso de esas son zonas de extensión, podemos ver salida de una sustancia blanquecina cálcica. Esas son las calcinosis, que también podemos encontrar en dermatomiositis. Miren, en este niño de raza negra es un poco difícil ver el rash en heliotropo, pero sí se evidencia el aumento de volumen. En cambio, en la pequeña sí es más notorio, ¿no? Esas son las eritematosas alrededor de los ojos. El diagnóstico: 1. Cambios cutáneos característicos, rash en heliotropo, pápula de botrón. 2. Debilidad simétrica y musculatura proximal. 3. Elevación de enzimas musculares. Con 3 ya tienes diagnóstico definitivo. 4. Electromiografía compatible. Muy rara vez se hace electromiografía, pero también es un criterio. Y 5. Biopsia muscular. También rara vez hacemos biopsia. Pero miren, no es biopsia de piel, es biopsia de músculo. ¿Ya? Tratamiento: primera línea corticoides, podemos usar también methotrexate. Segunda línea inmunoglobulina, ciclosporina, azatioprina. Tercera línea diclofenolato, ciclofosfamida. La verdad es que la gran mayoría de niños mejora solamente con corticoides y methotrexate. Pero es importante terapias adyuvantes, podemos usar hidroxicloroquina, tratamiento tópico para las lesiones dérmicas y la fotoprotección. ¿Ya? Muy importante. ¿Por qué? Porque la luz puede desencadenar brotes. Entonces, siempre tiene que usar fotoprotección los pacientes con dermatomiositis. Muy bien, ¿preguntas sobre dermatomiositis? ¿Qué fármacos? ¿Cuál es la terapia tópica para la lesión? Dependiendo, si por ejemplo tienes has tenido una calcinosis, has tenido una abertura de la piel, esa zona puede infectarse, entonces puedes necesitar no solamente tratamiento antibiótico sistémico, sino también tópico. Si es que tienes zonas hiperqueratóxicas, los corticoides tópicos te pueden servir. Entonces depende de cuál sea la lesión, ahí puedes usar diferentes tipos de tratamiento tópico. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, nos vamos a al último caso clínico. A ver, doctora, por favor, me ayuda leyendo, por favor. Paciente varón de 2 años, 5 meses, sin antecedentes de infancia, que 3 días antes del ingreso presentó de manera súbita lesiones en piel tipo maculopapulares acompañado de prurito intenso. Se maneja inicialmente como un cuadro de intoxicación alimentaria con antihistamínico sin mejoría. 2 días antes del ingreso se agrega alza térmica cuantificada a 38 grados centígrados, para lo cual la madre le administró paracetamol, pero la fiebre persistió. Como síntomas persisten, la madre lo lleva a emergencia donde es hospitalizado y a las 72 horas de ingresado se lo regaló debido a que no presenta mejoría clínica. Persisten alzas térmicas acompañado de dolor abdominal de moderada intensidad, el exantema maculopapular se encuentra generalizado, se mostró en palmas y plantas. Al examen físico, los nuevos hallazgos fueron inyección conjuntival bilateral leve, en la boca quelitis angular, labios eritematosos y la lengua presenta un aspecto de fresco. Muy bien. Acá tenemos a un niño pequeño, es menor de 5 años, 2 años, 5 meses, en donde tenemos que el cuadro más llamativo es la fiebre. Empezó con 3 días, pero incluso después de hospitalizado la fiebre persiste. Tiene compromiso de piel, compromiso de mucosas. Un hallazgo muy interesante es una lengua en fresa. ¿Ya? La presencia de lengua en fresa generalmente te habla de cuadros de superantígenos. ¿Qué enfermedad le viene a la cabeza cuando les habla lengua en fresa? Sí, pero más frecuente que, es escarlatina, por ejemplo. La escarlatina también es una enfermedad de tipo por superantígeno. Otra característica que nos hace pensar en Kawasaki es también la conjuntivitis no purulenta, o sea, no esa que hace que el ojo se quede pegado, sino en donde la conjuntiva está roja pero sin secreción. Entonces estamos ante un caso de Kawasaki. Y el Kawasaki afecta a niños pequeños, menores de 5 años, especialmente a los varones. Por el nombre podemos sacarle de que tiene una influencia racial, ¿no? Es más frecuente en Asia-Pacífico, ¿no? En la zona de las islas del Asia. La fisiopatología, si bien es cierto, no está todavía bien determinada, se piensa que algún tipo de agente externo ocasiona un desorden inmunológico con formación de superantígenos. Hay una teoría infecciosa que dice que este agente que lo desencadena puede ser una infección.
Y la complicación más importante son los aneurismas coronarios. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a producir anticuerpos frente al endotelio de las coronarias y la complicación suele ser la formación de aneurismas, que es lo que va a dar su pronóstico. Sabemos que cuando hay un agente que nos ataca, el cuerpo va a responder inicialmente con una respuesta inmune innata y luego va a ser una respuesta adaptativa, ¿no? Que es más específica. En el caso del Kawasaki, ambas respuestas van a ser exageradas, ¿no? En el caso de la respuesta inmune innata, vamos a ver que se va a formar un inflammasoma que va a liberar muchos citoquinas proinflamatorias como interleuquina 18, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, lo que va a explicar la fiebre persistente del niño y la afectación de mucosas. Vamos a ver una lengua saburral o de fresa, con unos labios eritematosos, con un rash en la piel, afectación incluso de partes distales del cuerpo. Y luego pasamos a la respuesta inmune adaptativa, en donde va a haber un incremento de las células plasmáticas con secreción de anticuerpos, generalmente de tipo IgA, y que van a estar dirigidos hacia el endotelio de las coronarias. Estos son los criterios de Kawasaki. El primero es el eritema, que suele afectar la superficie de los labios, la lengua en fresa, la conjuntivitis que es no purulenta, el rash polimorfo, cambios en las extremidades en las fases distales, primero edema y luego zonas descamativas, y las linfadenopatías. Pero estos 5 criterios tienen que estar en el entorno de un paciente con 5 días o más de fiebre. No hay Kawasaki sin fiebre. Ya la fiebre, así como en el Henoch, la púrpura era el criterio mandatorio, en el Kawasaki el criterio mandatorio es la fiebre. No hay Kawasaki sin fiebre. El tratamiento es inmunoglobulina endovenosa a dosis alta, la dosis es 2 gramos por kilo, aspirina, en algunos casos incluso podemos usar corticoides. Y acá quiero hacerles entender algo. Recuerden, son niños pequeños, menores de 5 años, 2 años, 6 meses más o menos. Perdón, menores de 5 años, 2 años y medio es edad promedio. Entonces, los niños pequeños, menores de 5 años, no pesan mucho, ¿no? Entonces, si le vamos a dar 2 gramos por kilo, la dosis no va a ser tan grande. El inmunoglobulina es un medicamento muy caro, ¿ya? Para que más o menos se hagan una idea. ¿Qué pasa? Cuando en el año 2020 nos estalló en la cara la pandemia, empezó a aparecer en pacientes pediátricos un cuadro que nos llamó mucho la atención. Eran niños que venían con mucho dolor abdominal y con fiebre. Algunos fueron incluso catalogados como apendicitis aguda. Entraron a sala de operaciones, encontraron apéndices sin alteraciones significativas, los apéndices SAS, y que cuando salieron se dieron cuenta que presentaban rash, ¿no? Que ahí les pedían los anticuerpos y encontraban que había estado expuesto al COVID. Salía un IgG positivo para COVID, un IgM positivo para COVID. Entonces, se empezó a estos pacientes a percatarse que tenían síntomas similares a los que conocíamos en el Kawasaki. Hacían fiebre prolongada, rash, compromiso de mucosas, ¿no? Pero tenían ciertas diferencias. Entonces se le puso un nombre nuevo, se le puso el nombre de síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID, o MISC, ¿no? Ven que tienen características que se sobreponen. Ambos tenían un desencadenante viral, solo que en el MISC se sabía que era el COVID, en el Kawasaki no se tiene claro cuál es. Ambos tenían un rash térmico, fiebre, conjuntivitis no purulenta, compromiso de nódulos, o sea, había adenopatías, pero había ciertas diferencias. En el caso del MISC llamaba mucho la atención el compromiso gastrointestinal, un dolor abdominal muy intenso. También podía ser un patrón cardiovascular, hacían hipotensión, hacían falla de bomba, necesitaban entrar con inotrópicos. Mientras que en el Kawasaki, ¿no?, el compromiso era más térmico en partes finales del cuerpo, como aumento de volumen de las manos, de los pies, la lengua en fresa. En el caso del Kawasaki había mucha inflamación, entonces había trombocitosis como una respuesta inflamatoria, mientras que en el MISC lo que había era trombocitopenia, ya las plaquetas disminuían. Entonces había cosas similares y cosas que lo diferenciaban. Y era un cuadro nuevo, desconocido para nosotros. Entonces dijimos, bueno, habrá que tratarlo similar a un Kawasaki. O sea, le daremos inmunoglobulina. Pero la diferencia era de que el Kawasaki era propio de niños pequeños, menores de 5 años. El MISC era en niños grandes, mayores de 10 años. Y la mayoría, para colmo, obesos, ¿ya? Entonces, teníamos niños que pesaban 40 kilos.
La inmunoglobulina viene en frascos al 5% y al 10%. Si es que tenemos el del 5%, digamos que son 5 gramos por frasco, ¿ya? Porque vienen 100 mililitros. Un frasco cuesta 1.500 soles. Entonces, imagínense si tenían a un niño que pesaba 40 kilos y que le tenías que dar 80 gramos. Implicaba que tenías que darle 80 entre 5, es 14. 15 por ahí. 15 francos por 1.500 es un platal, ¿no? Entonces, felizmente, bueno, se le colocó como si fueran Kawasaki. El Kawasaki es una enfermedad cubierta por el CIS, así que el CIS cubrió, pero no eran Kawasaki, eran una entidad nueva, ¿no? El síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. Asociamos de que las complicaciones iban a ser las mismas, así que hacían monitoreo con ecocardiograma, intentando ver que no aparezcan aneurismas. Pero estos niños, más que aneurismas, lo que hacían era un fallo de bomba. Empezaban a hacer disminución de la fracción de eyección ventricular y podían hacer paro. Se les tenían que iniciar inotrópicos. Entonces iban a UCI por eso. Una de las cosas buenas que se vio es que si el niño recibía su inmunoglobulina, los síntomas mejoraban drásticamente. Entonces, algunos incluso recibieron hasta 2 dosis de inmunoglobulinas. Y posteriormente también se ha visto que los aneurismas, en aquellos de que sí llegaron a desarrollarlos, parecían ser transitorios, o sea, desaparecían en el tiempo, a diferencia del Kawasaki, que sus aneurismas son persistentes. Es la causa de cardiopatía no congénita que produce más secuela a largo plazo, ¿no? Así de importante es el Kawasaki. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes.